Hola a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida tanto a nuestros invitados del panel como bueno, a quienes están escuchando. Esta actividad sabemos que se enmarca dentro de lo que es la Feria de Orientaciones, que vamos a estar llevando a cabo no solo hoy, sino también mañana y pasado. Vamos a ir pasando a lo largo de los días por las 6 orientaciones que nos ofrece la carrera de Ciencia Política a partir del 2017, que se introducen básicamente con la modificación del plan de estudios. Entendemos que esta modificación fue positiva en un montón de sentidos, pero también prestó a que queden libradas al azar, teniendo en cuenta la falta por parte de la carrera en términos institucionales de lo que es el acompañamiento del estudiantado hacia el estudiantado, para el estudiantado, a la hora de tomar una decisión para elegir básicamente una de las orientaciones. De todas formas, sabemos que no es excluyente, que no tenemos que orientarnos simplemente a una de las 6 opciones que tenemos, sino que podemos ir haciendo materias de las diversas opciones. Esto no quita que exista justamente una falta sobre en qué consiste, no solo en términos teóricos, la orientación que podemos elegir como estudiantes, sino también en términos prácticos para el momento en el cual nosotros nos vayamos a recibir. Así que en este sentido tuvimos el panel de opinión pública, ahora vamos a tener el panel de política comparada, nos van a estar acompañando Juan Manuel Abal Medina y la compañera, perdón, lo leo, Anabela Molina, que, bueno, si me permiten, no me aprendí de memoria sus CVs, así que los voy a leer. Tenemos a Juan Manuel Abal Medina, que, bueno, es doctor en Ciencia Política por Flaxo y licenciado en Ciencia Política por la UBA, profesor titular regular de la materia Sistemas Políticos Comparados y Ciencia Política del CBC, investigador independiente del CONICET, es experto nacional en variedades de democracia, publicó decenas de libros y artículos en las principales revistas científicas de su especialidad, fue senador nacional, jefe de gabinete de ministros, jefe de gabinete de asesores de la UNASUR y embajador ante el Mercosur, entre otros roles y cargos institucionales. Si quieren, un aplauso. Y bueno, después tenemos también acá a Anabela Molina, que es politóloga por la UBA, magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato de Itela y se encuentra terminando el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA. Además, es becaria del CONICET y sus temas de investigación son género, carreras políticas, gabinetes y partidos políticos. También es parte de la iniciativa de información cooperativa de Presidential Cabinet Project, lo podríamos haber puesto en español. Bueno, un aplauso también. Así que bueno, nada, no les quitamos mucho más tiempo a los protagonistas. De todas formas, bueno, les comentamos un poco, desde la organización estuvimos pensando algunas preguntas como disparadoras para orientar mínimamente las alocuciones, que son, ¿qué hace alguien que hace política comparada? ¿Qué significa hacer política comparada? ¿Cuál es su especificidad y cómo se insertaron ustedes en esa área de la ciencia política? Así que bueno, sin mucho más, no sé si decís algo, bueno, no sé quién quiere empezar. Romper el hielo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente un gusto estar acá. Cuando me invitaron me sorprendí un poco porque la verdad que yo nunca había pensado mucho este tema de la orientación. Mi materia era que estaba al final, digamos, y después venía la orientación, ¿no? Ahora hay un par de materias más, pero nunca había pensado demasiado en sí mismo, porque allá lejos de tiempo, cuando yo me recibí, hace muchísimo tiempo, casi no había orientaciones, ahí se empezaban a armar orientaciones, y ahora con esta reforma del plan de estudio surgieron estas orientaciones nuevas, ¿no? Orientaciones que, en principio, algunas son clásicas y están, me parecen correctas, otras no tanto. O sea, la verdad que yo pensar una política comparada, separada de una política latinoamericana, me parece medio extraño, porque en realidad el objeto es lo principal que hacemos en política latinoamericana, en política comparada, los que vivimos en Latinoamérica, es estudiar política latinoamericana. O sea, nos dedicamos a eso y casi todos los desarrollos importantes que nos parecen relevantes e interesantes, en todos los campos, digo, de régimen político, de partidos políticos, lo que hacemos es estudiar política latinoamericana. Pero bueno, son estas cuestiones burocráticas que no hacen tanto al fondo de la cuestión. Quizás, como hablábamos antes, lo más interesante de la charla, también responder un poco las preguntas, etcétera, y solamente, qué sé yo, comentarles brevemente qué se entiende o qué entendemos por política comparada. Casi hoy decimos que
la política comparada es la ciencia política. O sea, en general en el mundo y en general nosotros hablamos que hay una teoría o filosofía política y una política comparada como los dos núcleos centrales del saber politológico, y después ahí está la administración pública, está la opinión pública, y están las relaciones internacionales, como también tres campos más o menos sustantivos. Después, en general, lo que hacemos nosotros es hacer ciencia política. Obviamente, el énfasis de esta orientación la hace, si se quiere, más académica, digamos, que las otras. La administración pública tiene un desarrollo académico, no quiero faltar respeto a nadie, pero también tiene un enfoque mucho más vinculado a lo práctico. Ni hablar la opinión pública, y en buena medida también las relaciones internacionales, que si bien también tienen como campos sustantivos, es muy relevante, también tiene una cuestión práctica muy concreta, vinculada a Cancillería, vinculada a un conjunto de cuestiones específicas. En general, lo que queda por fuera de esto, que hoy en esta distinción que hacíamos puede ser tanto la política comparada como la ciencia política, como la política latinoamericana, es un poco hacer ciencia política de una manera más investigativa, una manera más académica. Es decir, tradicionalmente hacemos estas cosas, nos dedicamos básicamente a investigar, a estudiar, a discutir todo este tipo de temas. ¿Y por qué lo digo así? Porque la comparación es la principal herramienta, ya los habremos aburrido en muchas clases con esto, pero la comparación es la principal herramienta que tenemos nosotros a la hora de poder explicar la realidad. Básicamente porque si bien existen experimentos, hay técnicas cuasi experimentales, tienen muchas restricciones, porque si bien los estudios de caso nos enseñan muchas cosas, tienen límites muy claros, y lo que está en el medio, entre los experimentos y los estudios de caso, es esto, ¿no? La comparación. Cuanti o cualitativa, lo haces con números o lo haces con conceptos, con variables o con casos, pero finalmente lo que hacemos es el principal método que tenemos de Aristóteles a hoy a la hora de abordar con algún grado de sistematicidad el análisis de la política. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Esto. ¿Y qué es hacer esto? Tiene que ver básicamente con tener preguntas que significan algún grado de interés, los que hacemos política, no solo, digamos, abstracto, sino más bien concreto, de por qué pasa lo que pasa. Lo que uno busca es intentar explicar un poco por qué ocurre lo que ocurre en el mundo contemporáneo y qué ocurre en este mundo particular y tan extraño que es el mundo de la política. Yo siempre me acuerdo, bueno, yo tuve la suerte de formarme con Guillermo O'Donnell, un gran politólogo argentino, que siempre me decía lo mismo. Lo principal de una investigación es buscar una pregunta interesante. Si bien ahora uno para publicar a veces tiene que escribir de boludeces o tiene que hacer cuentas raras y corroborar lo obvio, lo que realmente a uno le motiva es explicar por qué pasan las cosas importantes, por qué los partidos son un quilombo en Argentina, por qué un sistema cae, por qué un régimen político no dura, porque esas grandes preguntas creo que son los que nos tienen que motivar y son el corazón de la política comparada. De vuelta, al principio de los tiempos, Aristóteles no estudiaba las constituciones para saber si Esparta era más simpático o le iba a ganar los Juegos Olímpicos de la época Atenas. Estudiaba para ver qué polis funcionaba mejor y hacía que la gente en esa polis viviera mejor y fuera más feliz. Finalmente, esas son las grandes preguntas que nos motivan a la política comparada desde su origen hasta el día de hoy. Obviamente, después hay que vivir de esto, y para vivir de esto muchas veces hay que estudiar otras cosas, trabajar otras cosas, publicar sobre otras cosas, más en una disciplina como la nuestra, que cada vez, por una serie de transformaciones, de estratificaciones, muchas veces tiende a premiar algún tipo de investigación, se quiere, mucho más acotada o mucho más específica que esos grandes temas que nos preocupan. Pero finalmente, por detrás de todo esto siempre están estos grandes temas. Está una idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno, por más que uno diga se quiera hacer el objetivo. Está la idea de que uno quiere que las sociedades mejoren, y pensar esto es un poco lo que nos lleva permanentemente. Después se traduce en sistemas políticos, en regímenes políticos, estructura de los gabinetes, infinidad de cosas, pero finalmente lo que hace central de nuestra tarea tiene que ver con preguntas que sean interesantes, y bueno, después tenemos que hacerlo con una rigurosidad, con una metodología, con una cuestión, pero hacerlo básicamente guiándonos para poder responder cuestiones que finalmente le sirvan a la sociedad, a la gente, al pueblo, pongan el adjetivo que quieran ponerle, pero que finalmente sirvan para algo. Nuestra disciplina, como política comparada, busca producir un conocimiento que sea útil socialmente. No es digamos, buscamos eso, no nos quedamos dando vueltas sobre un concepto permanentemente, decimos, che, ¿por qué el sistema, por qué en Perú pasa lo que pasa? Bueno, explicar por qué pasa lo que pasa en Perú es ver su sistema electoral, su régimen político, todas estas cuestiones tradicionales, pero que parten de esa cuestión de ver, bueno,
por qué funciona mal, no en términos vargallosianos de por cuándo se jodió el Perú, pero sí por qué hay determinadas instituciones que producen determinados resultados y otras instituciones que producen otros, sabiendo también las limitaciones de nuestro propio enfoque. Acá ninguno de los que trabajamos en este campo creemos que de un determinado enfoque de la ciencia política uno puede explicar todo, ni muchísimo menos. Esas pretensiones las perdimos o las dejamos atrás por suerte hace muchísimo tiempo. Pero de todas maneras sí buscamos intentar encontrar o construir las explicaciones más parsimoniosas posibles para explicar de la mejor manera la realidad y generar un conocimiento que pueda ser útil a la sociedad para en su discusión democrática, horizontal, representativa, generar los canales para poder hacer esas transformaciones. Eso es más o menos lo que motiva a la política comparada, ¿no? Responder esas grandes preguntas, digamos, como disciplina, como conocimiento más contemporáneo, la política comparada surge cuando se empezó a discutir si mayor desarrollo económico garantizaba mayor democracia. Y fueron unas grandes discusiones del IPSED y tantos otros, que justamente Guillermo O'Donnell y otros le discutieron en contra, pero siempre fueron esas grandes preguntas. ¿Por qué hay tantos golpes de Estado y tan trágica la historia de América Latina? Y surgieron un montón de autores a pensar los déficits del presidencialismo. O sea, siempre la tarea nuestra estuvo muy vinculada a responder esas grandes preguntas. De vuelta, en los hechos uno tiene que hacerlo con muchas maneras y hacerlo específico, y como hablábamos antes, sea el tema que uno sea, terminar quizás empezando con una partecita de lo que quiso estudiar, y bueno, gran parte de lo que le va a pasar a ustedes que se quieran dedicar a esto, cuando quieran hacer una tesis doctoral, por ejemplo, van a empezar queriendo explicar el mundo y van a terminar explicando dos pedacitos. Pero bueno, lo que creo yo que se tiene que perder, y creo que es un poco lo que identifica la política comparada, es esta idea que hay que buscar explicar estos grandes temas y hacerlo de la forma que podemos, que es comparando, porque eso es básico para entender. Yo lo recalco infinidad de veces, uno solo puede entender el mundo comparando, uno solo puede entender lo que ocurre en la Argentina si lo compara con el resto del mundo, uno solo puede entender lo que ocurre en cualquier parte si lo mira en relación a otro lugar. Dejar el parroquialismo no significa ser acrítico o asumir acríticamente los modelos externos, sino sabernos como parte de un lugar con un conocimiento general que necesariamente es particular, pero para conocer esa particularidad uno tiene que conocer al resto, si no siempre termina de creer que la forma que se hacen las cosas, en este caso la política en nuestro país o en nuestra región o en nuestra área, es la única posible. Bueno, la comparación sirve para eso, la comparación sirve para decir, bueno, a ver, si el presidencialismo es así, pero mira acá, los partidos políticos son esto, pero no son esto otro. Buscar esas grandes preguntas, traducirlas en cuestiones específicas e intentar resolverlas de la mejor manera posible, creo que es un poco lo que explica el corazón, digámoslo así, el corazón de la política comparada. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Manuel me parece que ya hizo un súper panorama. Estuve muy bien en dejarte hablar primero, porque yo tal vez me voy a centrar un poco más en la experiencia. Primero, a retomar algunas cosas que dijo Juan Manuel que me parecían súper interesantes, que es que la ciencia política, sobre todo la política comparada, tiene un suelo muy empírico, ¿no? Nosotros básicamente discutimos o datos o algo muy cercano a los datos, e intentamos responder, ¿no? Y acercarnos a la realidad, digamos, o tratar de comprenderla a partir de algunas herramientas empíricas muy concretas. Y a partir de eso también me pareció muy interesante el comentario sobre abandonar el parroquialismo, ¿no? La política comparada obliga a que no seamos estudiosos en profundidad de Argentina, sino justamente nos da un montón de herramientas para empezar a pensar y comparar, ¿no? con otros casos, y a partir de todos esos múltiples casos ir conociendo, ¿no? Entonces me preguntaba cuáles eran mis preguntas cuando era estudiante hace unos años, o qué me imaginaba. Ahora, si ustedes me quieren dar un feedback, si estoy equivocada, tal vez las preguntas hoy en día son otras. ¿Qué me imaginaba de qué era investigar? Yo me dedico a investigar, pero al oficio de investigar, ¿no? Digo, saquemos esa... y ya no existe, y creo que por lo menos la ciencia política intenta pensar mucho más, no al investigador que está ahí en un pedestal, que tiene grandes ideas, sino a aquel que se encuentra con preguntas e intenta responderlas, y cuanto más uno va avanzando en la carrera,
se da cuenta que la capacidad de respuesta de esas preguntas es cada vez más chica, ¿no? Digo, y necesita más un método, sobre todo para afrontar esa realidad que es como muy grande y muy compleja. O sea que se va dando cuenta que la respuesta es cada vez más chiquita de lo que uno puede aportar. Bueno, ¿y qué es el oficio de investigar? Es ir aprendiendo un poco, ¿no? Cómo es ese oficio, cómo se responde a esas preguntas, desde qué lugar, cuál es el objeto, ¿no? Que vamos a investigar. Eso es algo que en general vamos encontrando a lo largo de la carrera. Y, por ejemplo, me quedé también pensando en la presentación y en la presentación que me hacía la compañera mía. Bueno, justo está en inglés el proyecto en el que yo trabajo, pero porque es un proyecto que gran parte de la política comparada obliga, ¿no? A dialogar con colegas de otras partes del mundo y en ese sentido a trabajar colectivamente, ¿no? Pero colectivamente desde conocer investigadores, de ir formando redes y conocer investigadores de otros países, ¿no? que investigan otros objetos de estudio. Así que bueno, ese es un poco el oficio. Y quería una cuestión más, me fui apuntando algunas cuestiones de las que decía Juan Manuel, que es ¿para qué otras cosas sirve la política comparada, además de investigar, ¿no? Tratemos de responder eso, que es para el análisis político. Creo que los politólogos y las politólogas, o quienes se dediquen a la política comparada, sí tenemos varias herramientas primero para meternos en el debate público y meternos en el debate público con sólidas herramientas, digo, con datos, ¿no? Con justamente herramientas de la comparación. A veces en Argentina tendemos a pensar que el sistema político argentino es el más particular, único y específico, y en realidad la política comparada empieza, cuando uno empieza a controlar por ciertas variables, no somos tan particulares, en algunas cosas sí, y es interesante saberlo y conocerlo en profundidad, en otras no, y podemos seguir dialogando y conociendo a partir de eso. No, el único punto que no coincidí tanto, que en realidad sí, al principio Juan Manuel decía, bueno, en realidad los politólogos, los que hacemos política comparada y la política latinoamericana está como muy pegada, que creo que sí, en principio, ¿no? Digo, todos los politólogos y politólogas, sobre todo los argentinos, si nos dedicamos a la política comparada, sabemos mucho de política latinoamericana, comparativamente más que, no sé, en otros lados del mundo. O también hay argentinos investigando en Universidad de Harvard que son latinoamericanistas y son muy buenos porque conocen en profundidad y entender el peronismo desde afuera es complejo. Lo hicieron muy bien, ¿no? Levitsky, me parece. Pero bueno, es complejo. Pero creo que también se puede ir saliendo de ahí, de a poco. Digo, de la política... Si bien es interesante, yo trabajo género, trabajo gabinetes, y en general, justo mi unidad de análisis, digamos, es la política latinoamericana. Creo que también podemos ir saliendo y conocemos, no sé, Oriente, por ejemplo, los presidencialismos de Oriente, algunos presidencialismos en África, de manera controlada, ¿no? También empiezan a ser objeto de estudio de los comparativistas. Y también a nivel, justo no está Sebastián, pero a nivel subnacional, ¿no? Que ahí bajamos también a empezar a dialogar no solo entre la unidad de análisis a nivel nacional, sino ir bajando. Y no sé si da seguir contando un poco más. Si quieren, les contamos algunas de las experiencias o cómo llegamos bueno, ahí me dicen sí, así que bueno, es un poco incómodo ser autorreferencial, pero bueno, empiezo por ahí. Yo soy, bueno, investigadora, me acerqué por las jornadas de, bueno, ciencia política, también de los grupos de investigación de la carrera, y acercándome a los profesores. Le va a dar un poco de vergüenza tal vez a Juan, pero yo empecé a hacer política comparada a partir de sistemas, así que cuando cursé con su materia, así que en general me parece que, sobre todo en su momento, en mi momento ya existían un poco más y no estaban oficializadas las orientaciones, pero uno identificaba los núcleos centrales, ¿no? Relaciones internacionales, bueno, sistemas políticos como la de política comparada. Me estoy olvidando, de teoría política era TPC y opinión pública, gracias, no quería que me falte ninguna. O sea, después están estas dos, pero bueno, derivaron de ahí. Y entonces esas grandes materias, que además son difíciles, te daban como un pantallazo de hacia dónde querías enfocar. Yo creo que esas materias son útiles y las últimas de la carrera en general
acercarse a los docentes, ¿no? Ir preguntándole. En general, los docentes son súper accesibles, porque si no, sí, la ciencia política puede ser un poco difícil entrar al principio, ¿no? Empezar a entender cómo, yo trabajo de becaria, digamos, cómo presentarse a becas, es un ejercicio que se aprende también, ¿no? que requiere de cierta práctica, expertise, consejos de colegas. Bueno, después yo hice una maestría en Ditela, que la universidad tiene como un foco mucho más, la carrera de grado también ya es mucho más acotada a la política comparada, para quienes hacen ciencia política. Entonces ahí conocí un poco más lo que era, o me especialicé, digamos, en lo que es la política comparada, y después volví acá, y bueno, el doctorado también tiene sus múltiples, es el doctorado en ciencias sociales, pero que tiene sus múltiples como orientaciones. Bueno, no sé, si quieren, vamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias por la intervención, muy lindas, muy ricas. Abrimos preguntas para quien quiera, pueda, tenga ganas. Si no, también tenemos acá algunas preparadas. Puede ser de todo lo que estuvimos hablando acá, los exponentes, las exponentes. Así que, nada, preguntas, dudas, ¿alguien? ¿Sí? Buenas. Quería preguntarle, ¿qué consejos darían para alguien que está empezando una investigación o que es su primer acercamiento ahí al mundo de la política comparada? Gracias. Sí, escuchando me parece que a veces uno aprende también de algún ejemplo, ¿no? Yo les cuento. ¿Saben cuál fue la primera investigación que hice en mi vida? Fue para un trabajo final de técnicas de investigación. Me acuerdo que en esa época me llamaba la atención que nunca en Estados Unidos salía cantidad de votos de los diputados, ¿no? En Argentina siempre se decía, bueno, sacó tanto voto la UCR, tanto voto el peronismo, en Francia tanto. En cambio, en las elecciones de Estados Unidos nunca salía el número que habían votado los diputados. Entonces me metí a investigar, pero de curioso, digamos, porque me pareció algo raro. Me metí a investigar, en esa época, fue hace mucho tiempo, no había tanta internet, ni nada por el estilo, ni tantos programas, etcétera, así que hice un montón. Y empecé a ver que no se daban los votos, en principio porque la cultura política, pues entendimos lo que era el sistema, todavía ni sabía que era el mayoritario, nada, digamos, nada, ninguna idea, pero bueno, porque el sistema no le da mucha bola. Pero después me di cuenta, cuando yo quise hacer esa cuenta, que no se podía. ¿Por qué no se podía? Y hoy no se puede tampoco. Pero ¿por qué no se pueden contar la cantidad de votos si hay dos partidos? Es mucho más fácil que nosotros tenemos que estar, che, ¿y este dónde lo ponemos? Este partido de Frente Renovador Cívico Sanjuanino. ¿Dónde lo sumamos? Radical, Peronista, Pro. Allá son fáciles, hay dos solos. Sí, bueno, pero es una suma. No, para diputados. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta, y lo vi en los hechos, que prácticamente en el 5% de los distritos no hay elecciones. Así como lo escuchan. No se presenta nadie. El 5% de los distritos, por lo menos cuando en esa investigación que yo hice hace mucho tiempo, pero después corroboré que es así, que el 5% de los distritos no se votan, ahora creo es menos, pero por mucho tiempo fue así alto. ¿Saben por qué? ¿Y por qué no se vota en esos distritos? Uno solo. ¿Y por qué? ¿Porque es tan copado y tan copada que todos lo quieren mucho? No, porque seguramente muchos que quieren disputar ese cargo. Claro, pero ¿por qué no le disputan ese cargo? ¿Vieron House of Cards, alguna de esas películas, salen series, que aparece uno? No se presentan porque por la estructura de poder que está armado, el que está en el cargo tiene tanta más plata, tanto más recursos, tanta más que hace que no se vote. O sea, miren cómo a partir de un dato vos vas viendo cómo funciona todo un sistema. Y de ahí después me metí a investigar más y vi que el mismo diputado o diputada que se presentaba solo estaba 20, 25 años ocupando esa banca porque nadie tenía ninguna capacidad para poder disputar ese lugar. O sea,
a partir de una pregunta que uno ve que algo que te llama la atención del mundo, alguna anomalía, alguna cosa rara, algo que vos ves distinto, empezás a tirar, a ver, no quiero mentir, lo más probable es que no saques nada, empiezas a tirar y no veo una boludez total, pero de repente en ese caso mío yo me empecé a entender la naturaleza de un sistema totalmente distinto al nuestro, porque ahí vienen las leyes de financiamiento, la ley de lobby, el poder, digamos, un conjunto de cuestiones que todos en términos conceptuales conocemos, pero cuando lo ves cómo se baja a tierra, lo ves así. Un distrito en el que nadie se puede presentar porque no tenés ni posibilidad de empezar a competir. Entonces empezás a ver las restricciones o los límites, la democracia, dónde, cuándo no, a partir de ver algo puntual que te parece interesante. Vuelvo a decir lo mismo, mi principal consejo es buscar cosas que les interesen, en cualquier plano, sea para una investigación, sea para una beca, sea para una tesis. Si algo te interesa, le vas a poner ganas, le vas a poner cuerpo, le vas a poner cabeza, le vas a poner pasión. Si no te interesa, no lo vas a terminar nunca, va a quedar olvidado y te va a quedar una porquería. Lo más importante es buscar algún aspecto del mundo que te interese, poder explicar por qué funciona de esa manera. Ese sería un poco el consejo. Sí, bueno, coincido, porque bueno, es una muy buena respuesta. Preguntarse cosas, digo, a partir de esos temas que los interese, como ser también muy constante, es bastante obvia, ¿no? Esa respuesta, como ser muy constante, pero con la investigación, desgraciadamente es así. Y también iba a decir, hay algo que me parece que tenemos que hacer medio por obligación, que pretendamos algo de cientificidad, que es sacarse los prejuicios. Si uno va con preconceptos o con preideas es muy difícil sacárselas, ¿no? Justamente, digo, el ejercicio de la lectura, el ejercicio, esto por ahí es más como metodológico, pero en general los talleres de escritura académica, ahora ya no tanto, pero eras como, bueno, la pregunta, no todo como muy esquemático, las hipótesis, y en realidad es un proceso mucho más caótico, esto me lo dijo también un colega hace un tiempo, y era totalmente así, ¿no? Es un proceso mucho más caótico de lectura, ir al campo, intentar. Alguna vez esta misma persona me dijo, en realidad el oficio de resolver problemas, ¿no? O sea, resolver problemas de, bueno, el marco teórico, la cantidad de datos que no hay, a veces eso también está cambiando, por suerte, pero hay que ser muy constante y muy tenaz también. Me cruzo también, yo trabajo con muchos colegas becarios, ¿no? Que estamos en esta etapa de resolver, que tenemos en general muchos la suerte de tener financiamiento, que es algo necesario para investigar, sobre todo para investigar en buenas condiciones, buscar financiamiento también, ¿no? El acceso a recursos es importante, conocer las fuentes de recursos que en Argentina por suerte hay, múltiples, hay que conocerlas, digamos, y salir a buscarlas. Pero lo que yo noto en muchos colegas jóvenes es, o no tanto, digo, no es esa la característica, pero sí es y salir con mucha convicción a buscar esas respuestas o esas distintas fuentes y molestar, digamos, hincharlas para conseguir esas cuestiones. Y bueno, después también colectivizar mucho, ¿no? A mí me funciona mucho no escribir sola, intentar trabajar en equipo, que eso... colegas que nos motiven a no estar solos en un laboratorio, no, porque no es que estamos en laboratorios, pero no estar solos escribiendo y solas, que en general no funciona, sino colegas que trabajen los mismos temas, que les interesen las mismas cuestiones, incluso desde perspectivas distintas, puede ser muy útil. No sé si hay más. No, aprovechamos para hacer un pequeño insert ahí. Teníamos un invitado más también, que era Sebastián Mauro, que es profe de la carrera, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y profe en Filo y Métodos, ¿no? Y en una electiva de la orientación de política comparada, que sería elecciones y partidos políticos, que era la ex cátedra Moca, que ahora está cambiando de cargo, digamos. Pero nada, no pudo venir, está medio enfermo, así que le mandamos un saludo y que se recupere. Y seguimos con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo tengo una en par. ¿Sí? Bueno, permiso. ¿No? Quiero hacer una pregunta. No, bueno. Quería hacer una pregunta en relación... Bueno, uno estudia ciencia política, a veces entra con la falsa idea de que te van a enseñar a hacer una política pública,
termina la carrera y capaz que no sabes hacer una política pública. Entonces, desde el sentido común, uno a veces piensa que la política comparada es como un paso muy importante a la hora de la planificación de una política pública. Quizás se podría tomar mejores decisiones con un buen análisis previo de política comparada y de ver cómo se aplican distintas políticas en otros lugares del mundo similares para poder ver la factibilidad de la aplicación en Argentina, por ejemplo, o en un lugar determinado. Quería saber cómo es la relación entre un poco de eco. Quería saber cómo es la relación entre la política comparada a la hora de la planificación de políticas públicas, o mejor preguntado, cómo sería la relación entre la política comparada y la administración pública. Acá te voy a hacer la palabra primero. No, muy buena pregunta. Realmente está muy poco trabajado. La administración pública durante mucho tiempo fue un campo muy poco conceptualizado. Había 3 o 4 gente que escribía, pero no tuvo demasiado, digamos, quedó bastante atrás del resto. Y se enfocó más que nada a pensar en términos de procedimientos, normas, normativas. Recién en los últimos años empezó a aparecer un poco con más fuerza, por ejemplo, la política pública comparada, la administración pública comparada. Pero es un cruce que todavía sigue faltando. No está hoy constituido ni está hoy más o menos estabilizado. O sea, es bastante poco lo que hay. Incluso los que hablan mucho de política comparada, de administración pública, vieron el tema, usan los casos Harvard y cosas por el estilo, que están haciendo estudio de caso. O sea, que decíamos que era la base misma de lo más lejos, digamos, de la ciencia que se puede pensar. O sea, falta mucho trabajo ahí. Es un cruce que yo intenté varias veces, digamos, promocionar, etcétera, pero es un cruce complejo. ¿Por qué? Porque la administración pública sí tiene un componente muy idiosincrático. Es un espacio, un lugar, en un ámbito que funciona de determinada manera y es todavía más... en general los que hacemos política comparada trabajamos con lo que más fácil podemos trabajar. Por eso van a ver ustedes un montón de trabajos de sistemas electorales, pues lo más fácil, ve los votos, sumar, restar, lo dividís, es un montón de cosas. Cuanto más te acercás al Estado es más difícil saberlo. Yo eso lo digo siempre, sobre todo cuando enseño partidos políticos. De los partidos políticos sabemos un montón de cosas. Cuántos votos sacan, cuántos militantes tienen, cómo son sus campañas políticas, cómo se dirige la sociedad. Sabemos muy poco de lo más importante, que es cómo gobiernan. Porque ahí adentro es mucho más difícil, ahí no tenés números, no tenés datos. Tenés que preguntarle a uno y sabés que te va a preguntar, no necesariamente te va a querer decir exactamente toda la verdad. Entonces, me gusta mucho tu pregunta, pero está marcando una ausencia más que un lugar. O sea, hay algunos trabajos sobre algunas cuestiones específicas, en general muy específicas. Sistema de empleo en el área metropolitana, yo trabajé bastante el tema de la UH comparado con otros sistemas de ese tipo de políticas públicas de ingreso, pero todavía muy embrionario. Yo creo que son unos puntos que más bola habría que darle para poder mejorar la calidad de las políticas públicas, que se está empezando ahora. Es como que es un tema interesante para seguir trabajando ahora. Es un buen tema para trabajar porque hay mucho para investigar, porque hay muy poco investigado. Un tema, siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno puede elegir un tema de investigación, es más fácil porque hay un montón escrito, pero a veces es difícil que alguien digas algo interesante. En cambio, en un tema que hay menos, es más difícil porque no vas a encontrar marco teórico, te va a costar más, pero seguramente lo que puedes decir ahí va a ser un aporte mucho más interesante, sustantivo y rico que no tanto. Así que a los que tengan y a vos mismo te desafío a que vayas por él. Sí, por ahí quería agregar algo chiquito que coincido, y que es, por ejemplo, los estudios de género, de política comparada, empiezan a trabajarlo, pero muy incipientemente, y en general son como la variable independiente, como en el sentido que es como lo menos sustantivo a veces de un trabajo, pero empieza a ser de a poco, ¿no? En general, la política comparada lo que hace es como ver como cuestiones más de, los incentivos, las instituciones, ¿no? Y entonces nos queda ahí ese paso posterior, es, cómo todo eso condiciona, por ejemplo, ¿no? En género, las políticas de género, ¿no? No sé, yo trabajo en gabinetes, si efectivamente, no sé, más presencia de las mujeres en los gabinetes genera que eso se traduzca, fíjense el paso que hay que dar, ¿no? Digo, habría que ir al ministerio, como dice Juan, ¿no? Al ministerio de género de cada país, poder controlar, porque lo que nosotros tenemos siempre en la
cabeza es que sea justamente, que como explican, ¿no? Con Sartori, que viajen, que los conceptos puedan viajar. Entonces, las políticas públicas a veces son como muy complejas, me parece, de lograr ese control. Pero bueno, está bueno. Y en base a lo que decía Juan, que me parece interesante, por ejemplo, la cuestión de género está poco estudiada, ¿no? desde la política comparada, estrictamente. Sobre todo en Argentina, por eso me parecía interesante contarlo. Por ejemplo, digo, el género desde la sociología, desde, no sé, historia, desde casi todas las ramas de esta universidad está súper estudiado, pero en política comparada mucho menos, porque hay, no sé, muchas académicas que empezaron ahora a trabajar mucho más eso, pero es un tema que está bueno meterse, investigar con las herramientas de la política comparada. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una duda, consulta? ¿Sí? Buenas. Mi consulta sería sobre de qué manera se podía relacionar la teoría militar con la política comparada. No sé, la política comparada, es una buena pregunta. A ver, gran parte, el fundador de mi movimiento, Juan Domingo Perón, estudioso de historia militar, Napoleón era un estudioso de política militar. Justo me crucé hace muy poquito, un compañero que es politólogo y diputado nacional por Santa Fe me contó que en la pandemia empezó a hacer el posgrado de historia militar del Ministerio de Defensa. Digo, ¿qué? No, y me contó que, bueno, gran parte de lo que es una parte finalmente, bueno, la guerra por otros medios, decían Clausewitz, decía Perón, de la política. Hay ahora historia militar comparada, hay ahora análisis de batalla comparada, todo esto me enteré hace una marcha, hace poquito, digamos. Pero hay mucho para hacer ahí. La política comparada, obviamente, ese tema no lo ha tratado, está lejos de tratarlo, pero sí, por lo que escuché de este compañero, se está estudiando, se está trabajando y se está pensando más que nada como ese tipo, ¿no? Finalmente, para nosotros es una política pública, ¿no? Es una política pública y deberíamos poder abordarla igual que el resto. Pero como decía antes, estamos lejísimos, porque cuanto más... No, me acordaba cuando vos hablabas del tema de género. Sí está muy trabajado en ciencia política el género en tema de cantidad de bancas, porque es re fácil. Más banca, che, el 24%, el 31%. O sea, todo lo que es fácil lo trabajamos más. En estos temas donde hay otras cuestiones que se alejan más de nuestros usos y costumbres, es más difícil, pero finalmente la política de defensa es una política pública, como la política social, como la educativa o la sanitaria. Así que seguro merece un abordaje, y bueno, de vuelta, desafiarlo como él, en tu caso, para emprenderlo. Sí, estaba pensando si podía aportar algo. No sé si en realidad es política comparada. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, hay hoy en día, la ministra de Defensa de Portugal, actual ministra de Defensa de Portugal, trabaja, no sé si desde la política comparada, pero ha trabajado historias, a cuestiones de defensa, más desde la institución, de cómo funciona. Es como más estudio en profundidad, ¿no? Pero creo que ha pegado el salto también a compararlo con otros países, de bueno, cómo funcionan esas instituciones, de una mirada más sociológica, cómo funcionan los grupos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en género, la menciono a ella, que se llama Elena Carreiras, porque una vez la escuché hablar sobre estos trabajos y cuestiones que ella había estudiado en el cuerpo militar de género, como estaban exacerbadas, ¿no? por instituciones como muy cerradas en algunas cuestiones, ¿no? Ella podía detectar, ¿no? O estudiar género era un caso extremo, le llamamos nosotros, ¿no? En política comparada, porque era muy fácil identificar algunos mecanismos. Entonces, después trasladar eso a otras instituciones con otras lógicas era como un buen punto de partida, digamos. No sé si fue claro, pero bueno, en general podemos como tomar algunas herramientas y si las podemos comparar,
venga y sirve para nuestros análisis. Yo tenía una pregunta mía, personal. Mi pregunta iba por el lado de, o siempre tuve esta duda, digamos, que quizás es un buen momento para sacármela. Digamos, al calor de procesos políticos más contemporáneos, si se quiere, procesos, por un lado, quizás destituyentes en la región, de características que quizá no comparte con otros momentos históricos anteriores, ¿hasta qué punto la política comparada como disciplina, digamos, o como forma de hacer ciencia política, considera que vale un concepto para aplicarlo a un fenómeno, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los conceptos que la disciplina viene llevando a cabo nos sirven para explicar lo que pasa y cuándo dejan de servirnos? No sé si... Bueno, no, me pareció una re buena pregunta. Y me parece que sigue sirviendo Sartori y sigue en muchos de los debates actuales hasta que se saturan, creo que es un poco la respuesta. Y un poco lo que hacemos siempre es discutir la validez de esos conceptos. Estamos todo el tiempo pensando, bueno, hasta qué punto este caso, ¿no?, nos sirve para meter en este concepto y hasta qué punto no. Yo pensaba en un libro, ¿no?, que está trabajando subtipos disminuidos de partidos, ¿no?, que Luna, con los Verónica Pérez, ¿no?, digo, un grupo de politólogos que estudian en la actualidad sistemas de partidos, y ellos empezaron tomaron conceptos básicos, bueno, esto tal vez lo saben de otras materias, ¿no?, pero conceptos como súper utilizados de la ciencia política, y empezaron a discutir en casos de América Latina. En algunos conceptos seguía siendo útil, ¿no?, el concepto de partido político, por ejemplo, y en algunos hay que, bueno, ya no es un partido político, hay que viajar, ¿no?, en esa escala que explica muy bien la materia de sistemas. En un momento ya el concepto de partido político no es más útil y, bueno, hay que viajar hacia otra cuestión. Yo creo que eso, la política comparada da herramientas para ordenarte, por ejemplo, ¿no? No sé si querés, Juan Manuel. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre, cuando uno piensa la comparación, ¿para qué sirve? En general siempre tendemos a pensarla en la puesta a prueba de la hipótesis, ¿no? Siempre, cuando hablamos de comparación, método cuantitativo, cualitativo, siempre la pensamos en la puesta a prueba. Y eso es obviamente así, pero es tan importante, o incluso yo diría más que eso, la política comparada a la hora de construir los conceptos. Cuando vos construís mal un concepto, y eso es lo que recuerda infinidad de veces Sartori, cuando vos construís mal un concepto, todo lo que hagas después va a estar mal. Te equivocaste al principio, digamos. Si yo defino mal partido político, si yo defino mal democracia, golpe de Estado, impeachment, pónganle el que quieran, si yo lo defino mal, todo lo que haga después va a salir mal. No lo voy a poder mensurar, que es el segundo paso, no voy a poder tener una hipótesis, que es el tercer paso, y obviamente no voy a poder poner a prueba porque no va a estar. Después voy a la realidad y eso no me voy a encontrar. Es importantísimo y es una de las cosas que menos bola se le da. Porque uno cree que ya está dado, porque son así, pero no. Definir bien, con precisión, la precisión en el concepto es, yo les diría, el 50% de una buena investigación. Si vos le errás en eso, fracasás. Y estas ideas, como mencionaba vos, ¿no?, subtipos disminuidos, tomando un poco la idea de los subtipos disminuidos de democracia, etcétera, etcétera, son muy importantes porque nos permiten cómo puedo hacer que esos conceptos me sirvan para explicar lo real. Y esa tarea es enormemente importante, tanto a la hora de precisar un concepto, como lo más importante que puede ser un autor, que es construir un concepto. ¿Cuándo un autor se vuelve clásico? Cuando construye un concepto. Lo más interesante cuando uno dice un concepto y ese concepto se vuelve un concepto específico, pensado para una situación específica, no solo funciona, sino que puede viajar. Perdónenme que hoy esté odoliniano reiterativo, pero cuando Guillermo construye el BA, justamente para enfrentar la teoría de modernización que decía, no importa dónde, no importa cuánto, a mayor desarrollo económico va a haber más democracia. Che, para Argentina, un caso solo, Y un caso solo, a lo sumo viajando un poquito a Brasil, un caso solo tiró una teoría con una pretensión de universalidad absoluta. Guillermo construye ese concepto y en ese momento, bueno, está bien, sirvió en ese momento nada. Hoy por hoy, gran parte, pensando en otros continentes, para explicar el desarrollo de Corea del Sur,
Taiwán, etcétera, etcétera, se habla de burocráticos autoritarios. O sea, un concepto pensado para discutir con una teoría del primer mundo, desde acá, del último rincón del mundo, que logró refutar esa teoría, no solo cumplió su objetivo, sino que hoy se usa para hablar de situaciones en las cuales Guillermo jamás hubiera pensado, como los autoritarismos, la construcción de los autoritarismos. Entonces, la precisión conceptual, sin ninguna duda, es una cuestión central. Y eso te obliga a lo que vos decís, repensar los conceptos cuando lo vas a aplicar. A ver, ¿me sirve la categoría de golpe de Estado para aplicar en X lugar? Sí, no, ¿por qué? ¿Hablo de golpe de Estado para el caso boliviano? Sí, no, ¿por qué? ¿Hablo de golpe de Estado para el caso de Brasil? Sí, no, ¿por qué? Lugo, digamos, usar el concepto es pensarlo en general, verlo en tu objeto de estudio y frente a eso discutirlo. Y para discutirlo y precisarlo. Entonces, gran parte de lo que uno mejor puede hacer es justamente ir precisando el concepto para que realmente, digamos, un concepto funcione bien cuando refiere a lo que vos realmente querés decir. Si no refiere a lo que vos querés decir, lo usás igual, vas a estar en problemas, digamos. ¿Preguntas? ¿Sí? Solución. Buenas, ¿cómo va? Yo tengo una que la tengo hace mucho tiempo, así que aprovecho para decirlo acá. Quizás medio polémico, pero empezaré polémicamente. ¿Hay militancia en la política comparada dentro de la academia? Porque a veces nosotros, como politólogos en formación, por graduarse, graduados, nos tratamos siempre de, sobre todo en sociales, con el pensamiento crítico, de no tomar el libro como viene, ¿no? Sino por ahí de discutirlo. Y a veces me encontraba un montón de veces pensando y leyendo, bueno, el mejor sistema político que mejor funciona es el que es más estático, es el que tiene más estabilidad, es el que funciona, digamos, de una manera como coordinada a lo largo de los años. Y pensaba en ese concepto y lo traía a América Latina y sobre todo a la Argentina, decía, bueno, en realidad vos podés tener un sistema estático que funciona, que no caen los presidentes y todo eso, cuando no hay realmente una lucha como polarizada de poder, ¿no? Y en ese sentido decía, bueno, si uno compra esa visión de que el mejor sistema es este y mira a Europa para explicar lo que pasa mal en Argentina o en América Latina, en algún punto está hablando ideológicamente en el nombre de la ciencia, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de correr un poco ese velo y decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es política? ¿Qué es militancia? ¿No? Porque a veces uno entiende a la academia como algo sacralizado, que no juega esas cuestiones. Pero en parte también un politólogo se dedica a hablar de la democracia, cuál es la mejor democracia, cuál es lo sustantivo de lo democrático, y ahí hay un montón de militancia como escondida, que uno puede ponerla con datos o no. Así que me interesaba como saber cuál era la postura de ustedes en torno a esto. No, excelente pregunta. A ver, yo estoy obviamente absolutamente de acuerdo. O sea, la ciencia social, por definición, no puede ser acrítica, porque, digamos, lo que hablamos, nosotros, lo que digo siempre, nosotros no hablamos de cosas, no hablamos de la mesa o del vaso. Entonces, yo tengo que definir qué es una mesa, y para definir qué es una mesa, está bien, uno puede creer que a todos nos da lo mismo que es definir una mesa en una mesa, pero nunca hay neutralidad en esa definición. En esa definición siempre hay una carga valorativa y una carga axiomática que entra siempre en juego. Y ni hablar cuando hablamos de instituciones políticas, que por definición lo que hacen es redistribuir el poder. Y se redistribuyen el poder, nunca lo hacen de manera neutral. A ver, obviamente uno va a encontrar autores que esto lo ocultan más o suponen que hay cierta neutralidad en cualquiera de nuestros subcampos, en subáreas, u otros que lo hacen más explícito. Pero cuanto más nos acercamos a la discusión sobre el poder, esa no neutralidad se torna obvia, porque hace 100 años se podía hablar del mejor sistema político. Hoy la pregunta es el mejor para qué, para quién, a quién beneficia, a quién perjudica, a quién jode, a quién ayuda. Digamos, esa naturaleza, digamos, redistributiva del poder es intrínseca a la discusión del proceso. Y difícilmente uno vea eso con más claridad que las instituciones políticas. Porque las instituciones políticas lo que hacen es eso. Digo, Adam Seworky, para citar a otro famoso, quizás uno de los principales politólogos vivos hoy, brillante, siempre dice lo mismo esa pregunta. Dice, ¿de qué depende si un partido de básquet, trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo, un partido de básquet lo gana un equipo de gigantes o un equipo de enanos? ¿De qué depende, centralmente? La altura del aro.
Si vos lo pones acá, los gigantes van a llegar, los enanitos van a saltar. Si lo pones muy abajo, los gigantes se van a golpear el piso. ¿Quién es la altura del aro en un sistema político? Leyes de financiamiento, leyes electorales, digamos, todo lo que todos conocemos. Es decir, no hay no neutralidad ni puede no haber no neutralidad. Y lo que vos planteás de los sistemas políticos es exactamente así. O sea, cuando vos confundís, digo, un sistema de partidos sólido es aquel en el que los partidos siguen siendo más o menos los mismos, después te explota como te explota Chile, te explota como te explota Ecuador, es otra cosa, porque hay que pensar que la solidez no tiene que ver simplemente con la apariencia de solidez o con una población que mira para otro lado u otro, digamos. Ese juego de cuanto más en otras ciencias sociales, y ninguna, pero en la ciencia, en el análisis político, siempre la no neutralidad, digamos, digamos, asumir una neutralidad es retroceder 200 años. Es ir a Montesquieu a ver cómo yo diseño una mesa, un sistema de estabilidad y no sé qué, no sé cuánto. Cuanto más nos acerquemos en el tiempo, esas preguntas, por más que algunos sigan hablando, porque es más lindo hablar del mejor sistema electoral, la no neutralidad va a estar en juego y no reconocerla es olvidarte digamos, perder capacidad aplicativa. Si vos no reconoces la no neutralidad, es centralmente con las instituciones políticas, estás perdiendo una enorme capacidad aplicativa, porque finalmente lo que querés explicar es por qué pasa lo que pasa, y lo que pasa tiene que ver con relaciones cristalizadas de poder. Sí, coincido, pero creo que hay como momentos, si uno piensa como en la etapa de investigación, en los que son más obvios la militancia. Creo que, por ejemplo, en lo que uno estudia se nota muchísimo, ¿no? Como el impulso que una persona tiene para estudiar una cuestión. Pero después creo que sí el método, digamos, científico sí te da como herramientas para poder dialogar muchísimo por fuera de la militancia. Nuevamente, no es que no haya, no es que los investigadores no seamos sujetos críticos pero sí creo que eso, que por ejemplo, no sé, cuestiones más académicas ahora, ¿no? La revisión de pares, ese tipo de herramientas hacen que uno dialogue más por fuera de la militancia. Entonces eso me parece que es muy interesante. Y otra cosa que quería decir, también creo que cuanto más sofisticado es el argumento, es más explícito, ¿no? Lo que mencionaba Juan Manuel, ¿no? Los investigadores sí creo que tenemos la obligación de ser lo más explícitos desde el lugar en el que hablamos, y cuanto más sofisticado me refiero, no sé, exportar, ¿no? Conceptos europeos como para ver grandes errores, ¿no? Y tal vez como más ideológicos, grandes conceptos europeos, aplicarlos a América Latina totalmente fuera de contexto, bueno, es un problema, pero más allá de la militancia habla de un error en la forma en la que hacemos la ciencia política. Entonces creo que eso digo, ¿no? Que hay como momentos en la etapa en las que están como más cargadas, y que explicitar eso facilita muchísimo el diálogo. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos arrancando a cerrar ya, pero bueno. El borde de ahí, el borde que ustedes enuncian es el borde entre verdad y falsedad, entre objetividad declamada, que siempre es, ni los electrones son objetivos, si los mirás están en un lado y si no los mirás están en otro, o están en varios lados. Entonces, pero el borde que estaba pensando que cuando ustedes hablaban es, uno tiene que asumir las reglas del discurso en el ámbito en que está discutiendo. O sea, si estamos en la academia, el discurso es académico, la precisión conceptual es importante. Ahora, si estás hablando con un obrero, tenés que hablar con las herramientas que tiene él, que lamentablemente, y debido a las falencias de nuestra incapacidad de no ser egoístas, a nuestras todos, no me refiero a todos, obviamente que no es lo mismo las responsabilidades de unos que de otros, claro que no, pero el obrero tiene las herramientas de cómo construye una pared, y él tiene una lógica impecable para eso, y por eso sintetiza a través del saber común, digamos, el sentido común que le tan defenestrado por la academia, pero el sentido común dice muchas cosas. Lo que hay que ver es cómo utilizamos lo que aprendemos en la academia y en el trabajo en sí, que es mucho más importante que la academia inclusive, y traducirlo en el lenguaje
que el otro pueda entender. Porque si no, le estamos hablando a la pared. Y la pared no se mueve, no hacen revoluciones. No hacen modificaciones de sistemas políticos ni nada. Lo que hacen modificaciones son la gente. Es con la gente y con nosotros, porque si no también nos matamos. Creernos dioses o enfermarnos de cualquier patología es retrasarnos, como dice alguna canción por ahí. Nada, pues no sé qué. Muchas gracias. Paso. No, coincido. Gran parte, a veces uno, un poco las reglas de nuestra profesión cada vez más se han hiperprofesionalizado, ¿no? Y muchas veces tendemos a escribir cosas que ni nos interesan al colega de al lado, ¿no? Escribiste un último paper en no sé qué cosa y es tan aburrido que no puede leer nadie, ni tu mamá, con muchas ganas. Hay un problema en la ciencia política mucho para ese lado, ¿no? Que se está dando en los últimos 10, 20 años de una hiperprofesionalización, también con un abuso, también hay una especie de maravilla con muchas herramientas tecnológicas de datos, de manejo de datos, y terminás haciendo cosas que son súper sofisticadas, pero que no le interesan absolutamente a nadie y que sobre todo son, digamos, pierden mucha capacidad explicativa. De repente hay facetas que conspiran justamente con ese sentido más lógico de lo que vos planteás, que finalmente tenés que hablarle a la sociedad, tenés que hablarle a la comunidad, tenés que poder generar un conocimiento que sea, obviamente, en sus versiones, no sé qué, no sé cuánto, pero que finalmente tenés que hacer cosas ahí, ¿no? Y yo coincido, digo, yo que escribí muchos papers en las principales revistas y prácticamente no lo leyó nadie, y 2 o 3 libros que saqué más buscando que sean en Google Scholar están arriba de todo el resto, digamos, porque también hay la importancia de poder que el conocimiento surja, ¿no? Y evitar en lo posible, porque bueno, la academia nos pone estándares que son duros, pero uno ve muchas veces a muchos colegas, viste, que terminan escribiendo para micronichos y sobre todo que terminan como explicando lo obvio, ¿no? Siempre me acuerdo ahora estamos entre politólogos, politólogas y futuros colegas, que acá no hay economistas, ¿no? ¿Vieron el chiste que se dice de los economistas? Hay un chiste que 2 economistas deciden viajar en globo aerostático a París. Entonces suben un globo aerostático y van hacia París. De repente hay una tormenta y se pierden, no saben dónde están, entonces están perdidos. Entonces están perdidos y en el medio se acercan, ven una colina donde hay alguien leyendo un libro, fumando una pipa. Entonces le pregunta, perdón señor, estamos perdidos, ¿nos puede decir dónde están? Entonces él los mira y le dice, sí, ustedes están en un globo aerostático. Entonces uno dice, che, vamos a cargar la trompada, ¿no está cargando? Encima que estamos perdidos. No. Dice, no te enojes, seguramente no está cargando, debe ser un economista. Nos dio una información seria, probada, científica, pero absolutamente inútil. Bueno, muchas veces uno siente que producir conocimientos en ese punto, ¿no? Corroborar lo obvio, digamos, grandes regresiones multilineares para corroborar lo obvio, no debería ser el objeto por lo menos central de la tarea a lo que queremos hacer ciencia política, ¿no? Sí, no sé si tenía nada para aportar. Por ahí pensaba en esto que habíamos hablado al principio, de que sí la política comparada creo que también nos da algunas herramientas para el análisis político y en general quienes se dedican más al análisis político creo que tienen en cuenta estas cuestiones, ¿no? No es que y quienes no nos dedicamos, digo, ¿no? Sabemos, en general nadie va a leer, no se dedica al gran público explicando qué es una variable, cómo funciona la regresión. Pero muchas de esos hallazgos, hay las dos cosas, ¿no? Digo, están las cuestiones que mencionaba Juan Manuel, que no le importan a nadie, pero digo, de académicos que se súper especializan y terminan no importando, pero hay otras, ¿no? Que sí, yo digo, voy a ser autorreferencial, pero cuando empecé a trabajar gabinetes en América Latina, mi primer caso de estudio era el de Bachelet, obvio, ¿no? 2006, presidenta, y metiéndome mucho más en cómo lo iba a medir todo, descubrí que en realidad el primer gabinete paritario había sido el de Álvaro Uribe. Y siempre que eso le comento a las personas es mucho más sorprendente y es algo que todavía me interesa mucho más, explicar por qué Álvaro Uribe decide en el año 2001, ¿no? Generar un gabinete paritario, porque digo, y la pregunta de Michelle Bachelet me pareció obvia, digo, ya no me interesa explicar algo que justamente es completamente obvio, pero sí porque otro presidente en otro contexto, con otros objetivos mucho más, lo hace. Entonces, descubrir esas cosas son las que sí me parece que tenemos herramientas.
Lo bueno de estas charlas es que aparte de que aprendemos sobre nuestras carreras y nuestras orientaciones, también le pegamos a los economistas, así que está muy bueno. Sí, también nos pegamos entre nosotros también, a veces. Para arrancar a cerrar, ¿algunas últimas preguntas, dudas? Sí, cómo no. Otra consulta. ¿Qué libro o texto recomendaría para comenzar un estudio de un estudio de bueno, un análisis de los combates bélicos? Dale, hacemos la... Sí. Me acerco que sé que hay. Quería preguntarle un poco sobre los estudios fuera de América Latina y Europa, digamos en el resto del mundo, como esto de salir del parroquialismo, ver un poco ahí que por lo menos en lo que vemos en la facultad es como bastante escaso. Y después, de divulgación, ¿cómo piensan la divulgación, por lo menos de la política comparada? ¿Alguien más? Sí, ya estas son las últimas preguntas, así que nada, pasamos la palabra y arrancamos a cerrar el panel. No, justo pensaba en tu pregunta, más que a mí se me ocurre, más que un libro, en general algo que hacemos bastante los politólogos es identificar a las personas que trabajan esos temas. A mí se me ocurre ahora, no sé, Jorge Battaglino, como alguien que estudia temas, y entonces en general, bueno, googlear a esa persona, ver qué escribió, y entonces ahí rápidamente surgen como respuestas. No sé, y después seguimos, si quieren, con la otra pregunta. Y la otra pregunta era cómo vemos la divulgación, ¿no? Bueno, a mí es un tema que me interesa, que todavía no hice con tanta profundidad. Me interesa especialmente por los temas que trabajo, ¿no? A mí los temas de género me parece que todavía tienen mucho para salir. También trabajo gabinetes y en los últimos 2 meses en Argentina pasó de todo. Por ahí está bueno contar, de hecho, la tensión. A veces, a mí me encantaría escribir sobre cuestiones. Va pasando la realidad y yo a veces estoy completando una base de datos sobre lo que está pasando. Entonces, a veces es difícil encontrar ese equilibrio. Supongo que cuando uno tiene más experiencia lo encuentra. Creo que se tiene que dar, creo que es algo necesario, ¿no? Que no nos encerremos, como decía, no solo en la escritura individual, sino en bajar, en corroborar. Voy a aprovechar, ¿no? Juan Manuel es un poco objeto de estudio, porque estudio ministros, entonces a veces uno lee un montón de paper y tal vez se sienta después un rato a charlar algo y muchas de las cosas que pensábamos, a pesar de haber leído 850 papers de 800 países, bueno, en realidad era más fácil controlar y preguntar. Entonces, bueno, tenemos esa... Pero nos dan herramientas para las dos cosas, creo, ¿no? O tenemos que tener esos cuidados de, bueno, sí, ser rigurosos académicamente, pero bajar a la realidad con cierta asiduidad. Y el tema de estudio nos lo permite, eso está buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo con lo de Battaglino, digo lo mismo, es que uno sabe que trabaja esos temas, ¿no? Otros nos tendremos que ir a Sun Tzu, al arte de la guerra, para echarle cosas de tiempo, pero creo que Battaglino sería una buena forma de entrar en esto. Y con la divulgación coincido, yo creo que es un buen esfuerzo de vez en cuando hacer libros. Yo tengo un gran amigo de la carrera que está trabajando hace una pila de años en Estados Unidos, que se llama Ernesto Calvo, que quizás alguno lo conozca, y él es de lo más sofisticado que hay. Para contarles que ahora está publicando, ¿saben qué revista está publicando? Nature, la de la vacuna, toda esa cosa, la que todos fijamos a ver qué poseen la vacuna, pero está publicando en eso. Pero él lo que hace cada rato, intenta sacar un libro. Entonces, un tuiteando en Isman, el libro de él, o sea, él está en unas cosas más sofisticadas que cuando me las cuenta ya ni las entiendo. Las cosas raras que hace en términos numéricos que logra publicar en revistas físicas, de física, pero a la vez busca cómo de repente explica cómo el Twitter funciona en la política y te trabaja buscando un libro que pueda llegar y que, bueno, a mí me ayudó mucho a pensar esa esfera, digo, ese ejercicio de trabajar en bien, porque como vos bien decías, hace falta para la presión conceptual y para el desarrollo, pero después intentar bajarlo a que pueda ser explicado.
digamos, es un ejercicio central. Yo siempre digo que dar clases es de las formas que uno más aprende, porque estás obligado a ese concepto que vos crees que conoces a poder explicárselo a otro, y ahí te das cuenta que lo entendiste. O sea, yo realmente aprendí lo mismo dando clase que tomándola, porque ahí te dabas cuenta, un concepto que vos creías que eras un Gardel expresando, cuando se tenía que explicarlo algo, te miraba con cara que no entendía, el que no sabía explicarlo eras vos, ¿no? Entonces, me parece que la divulgación es una tarea es enormemente importante por eso, ¿no? Pero es un esfuerzo, porque de vuelta, gran parte de los cánones de la disciplina hoy te tiran mucho más para otro lado. Sacar el artículo, el número que tiene que estar con él, no sé qué, no sé cuánto, y no el otro. Me parece que buscar siempre eso otro, esa otra dimensión que hablábamos antes, es importante y también de vuelta te enriquece mucho tu misma producción, ¿no? Bueno, muy bien. Ya damos inicio al cierre de este panel. Agradecemos a los invitados. Bueno, hoy fue un día muy interesante. Seguimos con esta actividad mañana pasado. Mañana tenemos las orientaciones de política latinoamericana y administración, si es que no me equivoco. Y el jueves tenemos las orientaciones de teoría política y internacionales. Muchas gracias. Tenemos muchas orientaciones en ciencia política. Un aplauso. Muchas gracias a todos y nada, difundan.